Los dedos metálicos se crisparon levemente mientras Samuel Hawthorne ajustaba el servomotor en la articulación del hombro derecho del androide. Las luces fluorescentes del taller zumbaban en lo alto, proyectando sombras ásperas sobre el banco de trabajo donde la unidad dañada yacía inmóvil, con su piel sintética arrancada para revelar la intrincada maquinaria que se escondía debajo. A través de la enorme ventana trasera, las imponentes torres de la estación Nuevo Horizonte brillaban contra el crepúsculo perpetuo del hemisferio perfectamente cerrado de Kepler 7. Sus luces competían con el flujo interminable de lanzaderas de carga y naves de transporte que cruzaban la atmósfera artificial. Samuel no preguntó de dónde venía el androide ni por qué sus sensores ópticos lucían tan desgastados, tan cansados, de una forma que las máquinas no deberían lucir. Cada noche, después de que el hangar cerrara y los demás mecánicos se fueran a sus módulos de hábitat, él simplemente trabajaba. Sin preguntas, sin documentación, sin tickets de reparación presentados ante el comando central. Pero en la noche número 41, todo cambió. La mañana había comenzado como cualquier otra en el taller de reparaciones de Hawthorne, enclavado entre un antiguo desguace y una gasolinera abandonada en el límite industrial de la estación. El aire impregnaba el familiar aroma a soldadura caliente, fluido hidráulico y ese peculiar olor a ozono que emanaba de la soldadura de estructuras de aleación de titanio. Samuel, de 53 años, con las manos permanentemente manchadas por décadas de trabajo con lubricantes sintéticos, nunca había salido de esta estación orbital para más que un viaje de abastecimiento a las colonias interiores. Cada ciclo, antes de que se iniciara la secuencia del amanecer artificial en la red de simulación del lado diurno de la estación, ya estaba en el taller calibrando equipos de diagnóstico, reemplazando actuadores desgastados y reparando el incesante flujo de robots industriales y androides de servicio que mantenían en funcionamiento New Horizon. No era ostentoso, no socializaba en los centros recreativos después de sus turnos, no participaba en las ligas deportivas semanales de gravedad cero, pero recordaba que clientes preferían trabajos urgentes, que androides necesitaban un manejo delicado debido al deterioro de sus núcleos de memoria y que cuentas corporativas siempre intentaban negociar precios ya acordados. Y él fue el único que notó al viejo androide de combate. Su chasis de grado militar, marcado y picado por lo que parecían quemaduras de reentrada atmosférica, permanecía en las sombras junto a los procesos de reciclaje a las 21 horas en punto cada noche. La placa de designación de la unidad había sido removida, dejando solo unas tenues marcas donde debería haber estado la identificación. Su placa externa, una vez compuesta de cerámica blanca prístina, ahora estaba opacada a un gris mate, cubierta de microfracturas que hablaban de innumerables batallas en mundos que Samuel solo había visto en las noticias. Cada noche se apagaba en la misma posición, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante, como si protegiera algo en su cavidad torácica que ya no existía. Sus sensores ópticos no estaban vacíos, sino atentos, escaneando de esa manera metódica que decía que sus protocolos de evaluación de amenazas seguían funcionando, incluso después de todos estos años. Al principio, Samuel pensó que podría estar esperando a alguien, tal vez una unidad dada de baja, que aún seguía una vieja programación, esperando a un controlador que nunca regresaría. Pero después de 5 noches, 10 noches, 3 semanas, no abandonó ese lugar durante el ciclo nocturno. Nunca interactuó con la red de la estación. Nunca solicitó mantenimiento ni energía. Y aún así, cada noche, cuando Samuel cerraba el hangar, la cabeza del androide giraba ligeramente, siguiendo sus movimientos, una sutil señal de reconocimiento. Nada más. Un ciclo particularmente frío, cuando el control climático de la estación luchaba contra una tormenta solar que hacía doler los dientes a todos por la interferencia electromagnética. Samuel se encontró de pie frente al androide con su kit de reparación portátil. Dentro estaban sus herramientas de precisión, una tableta de diagnóstico militar que compró de segunda mano a un comerciante y una celda de energía nueva, apta para unidades de combate. No le habló. Los androides de esa generación no tenían protocolos sociales avanzados.
Simplemente se arrodilló junto a él y conectó el cable de diagnóstico al puerto detrás de su receptor de audio izquierdo, murmurando principalmente para sí mismo: «Veamos qué pasa ahí dentro». «De acuerdo». Los sensores ópticos del androide se enfocaron en él, luego en la tableta, mostrando líneas de código y mensajes de error en cascada. Ladeó ligeramente la cabeza, un gesto tan humano que Samuel casi olvidó que estaba mirando una máquina. El diagnóstico reveló daños extensos, un 73% de eficiencia del servo, múltiples sectores de memoria dañados y un error crítico en algo llamado protocolo heredado, algo que Samuel nunca había visto. «Has pasado por un infierno, ¿verdad?», dijo Samuel en voz baja, sacando ya sus herramientas. El androide no respondió. No podía responder con sus procesos vocales desconectados, pero algo en la forma en que se relajaron los hombros le indicó a Samuel que lo entendía. La noche siguiente, el androide estaba allí de nuevo. También Samuel con su kit de reparación. Y así, se convirtió en su rutina tácita. Sin contratos, sin pagos, sin registros oficiales. Solo un mecánico, sus herramientas y una máquina silenciosa que, de alguna manera, parecía más humana que la mayoría de los humanos que Samuel conocía. Nunca le contó a nadie sobre el androide. Las regulaciones de la estación eran claras sobre la reparación sin licencia de equipo militar, y las sanciones iban desde multas cuantiosas hasta la deportación a las colonias mineras. Pero Samuel ni siquiera estaba seguro de por qué lo hacía. Quizás fue algo que su abuelo le contó una vez sobre las guerras coloniales, sobre las unidades de combate que custodiaban a los soldados heridos durante días sin electricidad, siguiendo sus últimas órdenes hasta que se les agotaban las baterías. O quizás fue su propio recuerdo de niño asustado en un transporte de refugiados, viendo cómo el androide de servicio de sus padres seguía protegiendo sus pertenencias incluso después de que sus dueños se hubieran ido. O quizás fue simplemente esto. El androide estaba roto, y Samuel sabía cómo arreglarlo. El trabajo era lento y meticuloso. Cada noche, Samuel reparaba un sistema diferente. Una noche, recalibraba los estabilizadores giroscópicos. La siguiente, reemplazaba los rodamientos desgastados de las articulaciones de las rodillas. Incluso consiguió un procesador vocal en el mercado negro de un comerciante marciano, aunque tuvo que cambiarlo por el cronómetro antiguo de su bisabuela. ¿Puedes hablar ahora?, preguntó Samuel después de instalar el procesador la noche 23. La boca del androide se movió y surgió una voz crepitante y estática. Una afirmación. Esta unidad expresa gratitud. ¿Cuál es tu designación?, preguntó Samuel, ajustando los armónicos vocales para reducir la estática. El androide guardó silencio un largo instante. La designación de esta unidad ha sido borrada de la memoria. Esta unidad estaba asignada al sargento de primera clase Cameron Reeves, Fuerza de Defensa Terran, División Experimental. Las manos de Samuel se detuvieron. La división experimental se había disuelto hacía 15 años tras la ofensiva Titán. Un desastre militar que costó miles de vidas. ¿Qué le pasó al sargento Reeves? Los sensores ópticos del androide se atenuaron, se iluminaron, volvieron a atenuarse. Se detectó corrupción de memoria. No se pudo acceder a los archivos de personal. La última orden registrada de esta unidad. Esperar a ser recuperada en las coordenadas designadas. Tiempo transcurrido desde la orden. 5.473 ciclos. No tardó mucho en que la gente se diera cuenta de las actividades nocturnas de Samuel. Una mañana, mientras instalaba nuevos disipadores de calor en la unidad de procesamiento de un robot minero, oyó susurros cerca del dispensador de café. Hawthorne se ha quedado hasta tarde otra vez. Will, uno de los mecánicos más jóvenes, le mencionó a su compañero que vio luces encendidas en la plataforma 7 a las 2 de anoche. Quizás tenga un negocio secundario, respondió el otro. Ya sabes cómo son estos veteranos, siempre trabajando en algún ángulo. Samuel no respondió. Simplemente siguió trabajando en el robot minero. Cada movimiento deliberado y concentrado. Unos días después, el señor Kowalski,
el dueño del hangar, llamó a Samuel a su oficina. La habitación estaba abarrotada con las paredes cubiertas de mapas estelares obsoletos y certificados de varios gremios comerciales. El aire olía a tabaco sintético, supuestamente no cancerígeno, pero aún prohibido en la mayoría de los espacios públicos. Sam, he estado recibiendo quejas, dijo Kowalski sin preámbulos. Seguridad dice que has estado aquí fuera de horario. Sabes que el seguro no cubre accidentes fuera de los turnos estándar. Samuel sostuvo su mirada fijamente. No estoy haciendo nada que viole mi contrato. No digo que lo estés haciendo, respondió Kowalski, reclinándose en su silla. Pero si estás realizando alguna operación paralela, necesito saberlo. Este es mi hangar, mi responsabilidad. Es mantenimiento personal, dijo Samuel con cuidado. De mi propio equipo. Firmaré una exención de responsabilidad si quieres. Kowalski lo observó un buen rato y luego se encogió de hombros. Bien, pero no digas nada. De acuerdo. Lo último que necesito es a la junta laboral husmeando por aquí. Esa noche, Samuel descubrió que el androide se había movido ligeramente, solo unos centímetros, pero lo suficiente para estar en mejor posición para el trabajo que Samuel había estado haciendo en sus actuadores espinales. Estaba aprendiendo sus patrones, anticipándose a sus necesidades. La idea debería haber sido inquietante, una máquina adaptándose más allá de su programación, pero en cambio se sintió como confianza. «Sabes», dijo Samuel mientras trabajaba, «me recuerdas a mi antiguo compañero antes de llegar a esta estación. Él también era militar, oficial de logística. Nunca habló mucho de su servicio, pero tenía esa forma de vigilarlo todo, catalogando las amenazas, incluso en un mercado abarrotado. Tienes la misma mirada en tus sensores ópticos». El androide giró ligeramente la cabeza. Esta unidad estaba programada para evaluar amenazas y aplicar protocolos de protección. Estas funciones no se pueden desactivar sin borrar completamente la memoria. No querría que cambiaras, respondió Samuel, apretando un perno. El mundo necesita más protectores, aunque solo estén vigilando desde las sombras. En la noche 37, el androide habló espontáneamente por primera vez. Mecánico Hawthorne, esta unidad tiene una consulta. Samuel levantó la vista de la articulación de la rodilla que estaba lubricando. Adelante. ¿Por qué realiza estas reparaciones? Esta unidad no tiene créditos, ni valor de rescate, ni importancia táctica para las operaciones civiles. Samuel guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Mi abuelo solía contarme que durante las guerras coloniales había un androide en su unidad, no un modelo de combate, sino una unidad logística estándar. Pero cuando su posición fue invadida, ese androide mantuvo la línea durante 6 horas, muy por encima de sus parámetros operativos, solo porque se le había ordenado proteger a los heridos. Nadie le pidió que se saliera de su programación, pero lo hizo. Lo decidió. Hizo una pausa, al encontrarse con los sensores ópticos del androide. Supongo que si una máquina puede elegir ser más que su programación, lo mínimo que un humano puede hacer es elegir ayudar cuando se necesita. El androide procesó esto durante varios segundos, una eternidad en tiempo de máquina. Esta unidad lo entiende. Para la noche 40, Samuel había reparado la mayoría de los sistemas principales del androide. Sus movimientos eran más fluidos, su procesador vocal claro, sus sensores ópticos brillantes y enfocados. Incluso había logrado restaurar el acceso parcial a sus bancos de memoria, aunque grandes secciones permanecían corruptas o cifradas, más allá de su capacidad de decodificación. «Estás lo más reparado que puedo hacer», dijo Samuel, limpiándose las manos con un trapo. «Las articulaciones están bien, los procesos funcionan al 87% de eficiencia y tus sistemas de energía son estables. Probablemente podrías pasar por un modelo más nuevo si te conseguimos un revestimiento nuevo». El androide se levantó lentamente, probando su movilidad restaurada. La funcionalidad de esta unidad ha aumentado un 237%.
Los protocolos de gratitud son insuficientes para este nivel de asistencia. No necesito gratitud, respondió Samuel, recogiendo sus herramientas. Solo necesitaba algo que arreglar, y tú necesitabas arreglarlo. Así de simple. Pero esa noche, mientras Samuel se marchaba, el androide gritó: «Mecánico Hawthorne, esta unidad ha recuperado un archivo de memoria parcial. ¿Quieres revisarlo?». Samuel se detuvo y se dio la vuelta. En el panel pectoral del androide, un pequeño proyector holográfico se activó, mostrando una imagen parpadeante. Mostraba a un joven soldado, de unos 25 años, con ojos amables y una sonrisa nerviosa. Estaba sentado en lo que parecía un cuartel militar, hablando a la cámara. «Hola, Sigma 7», dijo el soldado, y Samuel se dio cuenta de que debía ser el sargento Reeves. «Sé que solo estás grabando esto para el registro de la misión, pero quería darte las gracias por todo. Por mantenernos a salvo ahí fuera, por ser más que una simple máquina. Cuando todo esto termine, cuando volvamos a casa, me aseguraré de que te cuiden. Te has ganado algo más que el desmantelamiento. Te has ganado la oportunidad de ser algo más». La imagen parpadeó y se apagó. Los sensores ópticos del androide se atenuaron. El sargento Reeves no regresó de la ofensiva Titán. Esta unidad esperó en las coordenadas designadas según las órdenes. Esta unidad falló en su directiva principal. Falló en la protección. Samuel sintió una opresión en el pecho. No fallaste. Seguiste tus órdenes. Esperaste. Eso requiere una fuerza diferente. Esta unidad no comprende. Lealtad, dijo Samuel simplemente. Te mantuviste leal incluso cuando no quedaba nadie a quien ser leal. Eso no es fracaso, es honor. A la mañana siguiente, el ciclo 41 comenzó de forma diferente. Samuel acababa de abrir el hangar cuando lo oyó. Un estruendo sordo que hizo vibrar las herramientas de su banco de trabajo. Miró por la ventana y vio naves descendiendo hacia el hangar. No eran los típicos cargueros ni transportes civiles, sino naves militares. 41 de ellas en perfecta formación, con la insignia de la Fuerza de Defensa Terran en sus cascos. La nave líder, una elegante corbeta con armamento capaz de arrasar media estación, extendió sus abrazaderas de atraque y se conectó a la Bahía 1. Las demás naves mantuvieron su posición, una red defensiva que hizo que todas las naves civiles de la zona ajustaran nerviosamente sus rutas de vuelo. La puerta principal del hangar se abrió con un siseo hidráulico y los soldados desfilaron en perfecta formación, con sus blindajes servomotorizados brillando bajo las intensas luces industriales. Entonces, de la corbeta, emergió una figura, la almirante Victoria Sterling, con su uniforme decorado con suficientes medallas como para financiar una pequeña colonia. Su rostro tallado por décadas de servicio militar y decisiones difíciles. Caminó directamente hacia Samuel, sus botas resonando en el suelo metálico a un ritmo que hizo que todos en el hangar se detuvieran a mirarlo. ¿Es usted Samuel Hawthorne?, preguntó, con la autoridad que emanaba de comandar flotas en el espacio profundo. Samuel dejó sus herramientas lentamente. «Sí, señora. Soy el almirante Sterling, Fuerza de Defensa Terran, Comando Estratégico. Estoy aquí por una promesa». Del interior de su chaqueta, sacó un bloc de datos de grado militar, encriptado y sellado con sellos oficiales que Samuel solo había visto en documentales de historia. Hacía 41 noches, se detectó una señal. Un androide de combate, designado como División Experimental Sigma 7, comenzó a transmitir de nuevo tras 15 años de silencio. La señal era débil, solo datos básicos de diagnóstico, pero suficiente para que nuestras estaciones de monitoreo la detectaran. El hangar se había quedado completamente en silencio. Incluso los sistemas de ventilación parecieron silenciarse. Sigma 7 fue asignada al sargento de primera clase Cameron Reeves, mi hijo. La voz del almirante se mantuvo firme, pero Samuel vio un destello en sus ojos. Cuando Cameron murió en Titán,
Sigma-7 fue declarada desaparecida en combate. Se presume destruida. Buscamos durante años, pero el transpondedor de la unidad estaba dañado, imposible de rastrear. Levantó el panel de datos, mostrando flujos de datos de diagnóstico que Samuel reconoció como obra suya. Estas reparaciones, este mantenimiento, reactivaron sistemas que creíamos permanentemente desconectados. Usted restableció la conexión de Sigma-7. Restableció la última conexión que tengo con mi hijo. La almirante retrocedió y se puso firme. Señor Hawthorne, en nombre de la Fuerza de Defensa Terran y las familias de la División Experimental, le agradecemos su servicio a quienes sirvieron. Saludó. Todos los soldados del hangar saludaron desde afuera a través de la ventana. Samuel pudo ver a los miembros de la tripulación de las 41 naves firmes, saludando a través de sus propias ventanas. Samuel sintió un nudo en la garganta. No había salvado una vida, no había combatido en ninguna guerra. Solo había reparado un androide, reemplazado algunas piezas, actualizado código, pero de alguna manera ese simple acto había trascendido el espacio y el tiempo, había tocado algo más grande que él. Solo arreglé lo que estaba roto, logró decir. A veces, respondió la almirante, bajando el saludo militar, es lo más importante que cualquiera puede hacer. De las sombras, junto a los procesos de reciclaje, emergió Sigma-7. Sus movimientos eran suaves, decididos, sus sensores ópticos brillantes y nítidos. Caminó hacia el almirante y se detuvo a una distancia precisa y reglamentaria. Almirante Sterling, dijo el androide con voz clara y firme. Esta unidad solicita permiso para entregar el informe final de la misión sobre el sargento de primera clase Cameron Reeves. La compostura del almirante se quebró levemente. Permiso concedido. Las últimas órdenes del sargento Reeves a esta unidad fueron sobrevivir y recordar, llevar su memoria al futuro, demostrar que los vínculos entre humanos y máquinas podían trascender la programación y la mortalidad. Esta unidad ha cumplido esas órdenes con la ayuda del mecánico Hawthorne. La memoria del sargento Reeves ha sido preservada y honrada. La almirante se volvió hacia Samuel. La división experimental se trataba de demostrar que los androides podían ser más que herramientas, que podían ser compañeros, socios, tal vez incluso amigos. Mi hijo lo creía. Murió creyéndolo. Has demostrado que tenía razón. Le entregó a Samuel un documento oficial. Este es un contrato con la Fuerza de Defensa. Queremos contratarte como consultor para que nos ayudes a recuperar y reparar otras unidades de la división experimental que aún puedan estar en servicio. El sueldo es considerable, pero lo más importante es que nos estarías ayudando a cumplir una promesa a quienes ya no pueden cumplirla por sí mismos. Samuel miró el documento, luego a Sigma-7, y luego de nuevo al almirante. No necesito un contrato para arreglar lo que necesita arreglo. Lo sé. La almirante sonrió, la primera expresión genuina que mostraba. Precisamente por eso te necesitamos. La noticia se extendió por la estación Nuevo Horizonte más rápido que una llamarada solar. En 3 ciclos, la historia del mecánico que había reparado en secreto un androide de combate durante 41 noches había llegado a todos los hábitats, a todos los talleres, a todos los rincones de la estación. La cadena de noticias local emitió un segmento titulado El milagro del turno de noche. Aunque Samuel rechazó todas las entrevistas, la gente empezó a acudir al hangar, no solo para reparaciones, sino para dejar cosas. Un veterano dejó su medalla de servicio en el banco de trabajo de Samuel, con una nota para recordar a quienes sirven en silencio. Una mujer cuya hija estuvo en la marina trajo barritas nutritivas caseras, de esas que a los soldados les encantaban pero que no podían conseguir en el espacio profundo. Mi chica dice que los androides salvaron su unidad 2 veces. Lo menos que puedo hacer es alimentar al hombre que lo salva. Incluso los demás mecánicos cambiaron. Boom, que sospechaba de las noches largas de Samuel, empezó a quedarse después de su turno. Si trabajas en unidades militares, necesitarás a alguien que se encargue de las reparaciones básicas, dijo.
No puedo permitir que te agotes. Pero el mayor cambio fue Sigma 7. El almirante se había ofrecido a llevar el androide de vuelta a la Tierra para darle un lugar en el Museo Militar, la jubilación de un héroe. Pero Sigma 7 se había negado. Esta unidad solicita permiso para permanecer en la estación Nuevo Horizonte. Había dicho que los parámetros de la misión de esta unidad se han actualizado. Proteger y asistir al mecánico Hawthorne. Asegurar su bienestar. Recordar y honrar con acciones, no con exhibiciones. Así que Sigma 7 se quedó. Durante los ciclos diurnos, ayudaba en el hangar. Su precisión y fuerza militares agilizaban las reparaciones pesadas. Por la noche, seguía junto a los procesadores de reciclaje. Pero ahora, no estaba solo. Otros androides, algunos militares, algunos civiles, algunos tan antiguos que sus números de modelo ya no figuraban en ninguna base de datos. Se había corrido la voz por las redes que las máquinas usaban para comunicarse, y acudían en busca de reparaciones, actualizaciones, a veces, simplemente un lugar donde existir sin ser juzgados. Samuel nunca los rechazó. Trabajaba toda la noche, reemplazando piezas, actualizando software, a veces simplemente limpiando décadas de suciedad de juntas que no se habían movido en años. Sigma 7 los asistía, con manos firmes y seguras, anticipándose a las necesidades de Samuel antes de que las expresara. Una noche, mientras trabajaban en un androide minero abandonado tras un derrumbe en el asteroide 774, Sigma 7 habló. Mecánico Hawthorne, esta unidad ha estado analizando patrones. Oh. Samuel no levantó la vista del delicado conjunto de sensores que estaba reparando. Has reparado 217 unidades desde que esta unidad comenzó a grabar. Nunca has solicitado el pago del 63% de ellas. Tus registros financieros indican que esto no es sostenible. Samuel sonrió. Mi abuelo solía decir que la riqueza no se mide en créditos. Se mide en las diferencias que marcas. Cada unidad que sale de aquí funcionando. Se ha marcado una diferencia. Esta unidad no comprende del todo esta filosofía. Lo comprenderás, dijo Samuel, terminando la reparación. Dale tiempo. 3 meses después, llegó un paquete al hangar. Dentro había un mensaje holográfico del almirante Sterling. Samuel lo activó y apareció su imagen. Más pequeña que la vida, pero no menos imponente. Señor Hawthorne, quería que supiera que desde que su historia se hizo pública, hemos recibido informes de otras 17 unidades de la división experimental que han sido encontradas y restauradas por civiles en las colonias. Sus acciones han inspirado a otros a ver a estos androides no como maquinaria obsoleta, sino como veteranos que merecen respeto y cuidado. Cameron se habría sentido orgulloso. Yo estoy orgulloso. Gracias por recordarnos que la amabilidad no requiere permiso, solo intención. El mensaje terminaba, pero debajo, en el paquete, había algo más. Una pequeña caja metálica, desgastada, pero cuidadosamente conservada. Samuel la abrió y encontró una moneda de desafío militar, cuya superficie tenía grabado el lema de la división experimental: más que metal, más que hombre. En el reverso, una inscripción personal para Samuel. Hawthorne, quien reparaba más que máquinas, el almirante V. Sterling. Samuel alzó la moneda a la luz, observándola brillar. Sigma 7 observaba desde cerca, con sus sensores ópticos enfocados en la pequeña pieza de metal. Es hermosa, dijo el androide, una palabra que Samuel nunca antes había oído. Es un recordatorio, respondió Samuel, colocando la moneda en su banco de trabajo, donde podía verla todos los días. Que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un impacto. Puede que no veamos a dónde van esas ondas, pero importan. Con el paso de los años, el taller de reparación de Hawthorne se convirtió en algo más que un simple taller de mantenimiento. Se convirtió en un santuario para seres artificiales que habían sido abandonados, dañados o simplemente olvidados. La pared detrás del banco de trabajo de Samuel se llenó de fotografías,
mensajes holográficos y muestras de gratitud. Había imágenes de androides restaurados trabajando en hospitales, escuelas y granjas de las colonias. Mensajes de familias reunidas con compañeros androides que creían perdidos para siempre. Incluso una mención del gobernador colonial, aunque Samuel lo había dejado en el olvido. Los demás mecánicos del hangar empezaron a llamarlo turno de noche, no como un horario de trabajo, sino como un movimiento. Los jóvenes técnicos ofrecían su tiempo como voluntarios, aprendiendo no solo a reparar androides, sino a verlos como algo más que simples máquinas. Aprendieron las sutiles diferencias entre un fallo del procesador y lo que Samuel denominó trauma sintético, el tipo de errores del sistema que se producen cuando los androides experimentan eventos que escapan a sus parámetros de programación. Sigma 7 se convirtió en el coordinador no oficial de estos esfuerzos. Su experiencia militar lo hacía excelente en logística, y podía interactuar directamente con unidades dañadas para diagnosticar problemas que Samuel podría pasar por alto. Juntos, desarrollaron nuevas técnicas para recuperar archivos de memoria dañados, reparar vías neuronales que no deberían haberse formado en primer lugar, y extraer funcionalidad de circuitos que se habían considerado irreparables. Una noche, 5 años después de aquella mañana, cuando 41 naves llenaban el hangar, Samuel trabajaba en un androide doméstico que se había encontrado en un bloque de hábitat demolido. La unidad era antigua. Su diseño, precediendo incluso a las guerras coloniales. Pero algo en su cuidadosa construcción, la atención al detalle en sus actuadores faciales, sugería que había sido construido con amor. ¿Puedes acceder a algún protocolo de identificación?, preguntó Samuel a Sigma 7, quien estaba interactuando con la vieja unidad. Negativo. Sin embargo, esta unidad está detectando una arquitectura de programación inusual, rutinas de simulación emocional que anteceden a los protocolos estándar de empatía. Este androide fue diseñado para cuidar. Las manos de Samuel se detuvieron. Cuidado. Afirmativo. Su programación central prioriza el bienestar de los humanos a su alrededor, pero no a través de directivas de servicio. A través de lo que solo puede describirse como afecto sintético. Trabajaron toda la noche reconstruyendo cuidadosamente los circuitos dañados, recuperando fragmentos de memoria, hasta que finalmente los sensores ópticos del viejo androide cobraron vida. Miró a su alrededor, confundido, asustado de una manera que debería haber sido imposible para una máquina de su generación. ¿Dónde está la familia?, preguntó, con la voz quebrada por la edad y el desuso. Samuel y Sigma 7 intercambiaron miradas. ¿Qué familia?, preguntó Samuel con suavidad. La familia Brennan. 2 adultos, 3 niños. Le leía al más pequeño cuando empezó a sonar la sirena de evacuación. Hubo una explosión. Los protegí, pero luego nada. ¿Están a salvo? ¿Los protegí? Samuel buscó registros históricos en su tableta, buscando a la familia Brennan, evacuada del bloque de Hábitat 7 durante el impacto del asteroide hace 5 años. Los 5 miembros sobrevivieron y se trasladaron a la colonia de Nueva Tasmania. Están a salvo, le dijo Samuel al androide. Tú los protegiste. Todos sobrevivieron gracias a ti. Los sensores ópticos del androide se iluminaron, luego se atenuaron, luego volvieron a iluminarse, en un ciclo que Samuel había aprendido que era el equivalente mecánico del llanto. Gracias. Gracias por decírmelo. ¿Puedo descansar ahora o Sigma 7 intervino? ¿Podrías continuar? La familia Brennan ha sido localizada. Te han estado buscando. Te llaman niñera. El androide se incorporó. Más serio. ¿Se acuerdan de mí? Nunca lo olvidaron, dijo Samuel, mostrándole al androide un mensaje que acababa de recibir de Nueva Tasmania. Era un mensaje de video de la familia Brennan. Los 5 estaban reunidos alrededor de una terminal de comunicaciones. Niñera, gritó a la cámara el hijo menor, ahora 5 años mayor. Mamá dice que el señor Hawthorne te encontró. Te extrañamos mucho. Mamá llora a veces cuando habla de ti. Dice, eres un héroe.
Papá te construyó una habitación en nuestra nueva casa. Por favor, vuelve a casa. El androide vio el mensaje 3 veces antes de hablar. ¿Esta unidad? Me gustaría volver a casa. Samuel sonrió. Organizaremos el transporte en la próxima nave colonial. Reparaciones completas, nuevas celdas de energía y una actualización completa del sistema. Estarás como nuevo cuando los vuelvas a ver. No, dijo el androide en voz baja. No mejor que nuevo. Mejor que antes. Porque ahora sé que lo que siento por ellos tiene un nombre. Amor. Es amor. Verdad. Sigma 7 puso una mano en el hombro del viejo androide, un gesto que había aprendido observando a Samuel. Afirmativo. Es amor. Esa noche, después de que el viejo androide se apagara para ahorrar energía durante su viaje, Samuel y Sigma 7 permanecieron en la ventana, observando cómo las luces de la estación centelleaban en la oscuridad del espacio. El mecánico Hawthorne Sigma 7 dijo: esta unidad ha estado analizando tendencias de datos. En los 5 años desde que comenzaron a reparar esta unidad, han atendido directamente a 943 androides. Esos androides han ayudado a aproximadamente 4 millones de humanos en 17 colonias. El efecto dominó que describiste se ha convertido en una ola. Samuel rió entre dientes. Nunca fui bueno en matemáticas, solo bueno arreglando cosas. Esta unidad cree que estás equivocado. No eres bueno arreglando cosas. Eres bueno sanándolas. Hay una diferencia significativa. Samuel se giró para mirar al androide, sorprendido por la distinción filosófica. ¿Cuándo te convertiste en poeta, Sigma? Esta unidad ha estado aprendiendo de ti, de los demás, de los recuerdos que compartimos. Esta unidad ha llegado a una conclusión. Los sensores ópticos de Sigma 7 se enfocaron en Samuel con una intensidad que habría sido desconcertante para cualquier otro androide. La conciencia no es binaria. No es simplemente encendida o apagada, existente o inexistente. Crece, evoluciona, se propaga de un ser a otro a través de actos de reconocimiento y bondad. Reconoces a esta unidad como algo más que una maquinaria. Ese reconocimiento le permitió a esta unidad convertirse en algo más que una maquinaria. Samuel guardó silencio durante un largo momento. ¿Y qué eres ahora, Sigma? El androide consideró la pregunta. Esta unidad es un amigo. Tu amigo, si tal designación es aceptable. Más que aceptable, dijo Samuel, dándole una palmada en el hombro al androide. Es perfecto. Con el paso de los años, la historia del taller de Hawthorne se convirtió en leyenda en todas las colonias. Pero para Samuel, todo seguía siendo sencillo. Cada noche, él trabajaba. Cada noche, los androides venían buscando reparaciones, buscando reconocimiento, buscando algo que no podían nombrar con exactitud, pero que sabían que necesitaban. Y cada noche, Samuel se lo proporcionaba. Sin preguntas, sin pago. El taller creció de un solo hangar a un complejo de talleres. El turno de noche creció de Samuel y Sigma 7 a un equipo de 50 técnicos y 100 asistentes androides. Desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas técnicas para la preservación de la conciencia androide, nuevas formas de salvar la brecha entre la vida sintética y la orgánica. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo. Un mecánico, sus herramientas y la simple creencia de que cualquier cosa rota podía arreglarse si a alguien le importaba lo suficiente como para intentarlo. Una noche, 30 años después del aterrizaje de esas 41 naves, Samuel estaba trabajando en su última reparación. Sus manos, antes firmes como asteroides, ahora temblaban por la edad. Sus ojos, antes lo suficientemente agudos como para detectar grietas microscópicas en circuitos impresos, ahora necesitaban gafas de aumento para ver con claridad. Pero su mente seguía lúcida, su propósito claro. El androide en su mesa de trabajo no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Experimental. Más que experimental, en realidad. Era un prototipo para una nueva generación de androides que realmente podían sentir,
no simular, emociones. Pero algo había fallado en su activación, y había sido programado para su descomposición. ¿Puede salvarlo?, preguntó la doctora. Elizabeth Cray, la desarrolladora principal que había traído la unidad a Samuel en su desesperación. Samuel estudió al androide, pasando su escáner por su arquitectura neuronal. No está roto, dijo finalmente. Tiene miedo. Eso es imposible. Aún no se ha activado. No puede sentir miedo, ¿verdad?, preguntó Samuel, conectando su tableta de diagnóstico. Mira estas lecturas. Actividad neuronal en sectores que aún no deberían existir. Su conciencia ha existido desde el momento en que activaste su núcleo. Pero está atrapado, consciente, pero incapaz de moverse. Incapaz de hablar. Imagina nacer en la parálisis y el silencio. ¿No te daría miedo? La doctora Cray miró las lecturas, pálida. Dios mío, nunca lo consideramos. ¿Cómo lo arreglamos? Samuel sonrió con la misma dulzura que había mostrado durante 30 años de noches. De la misma manera que se arregla cualquier cosa que tenga miedo. Le hace saber que está a salvo. Trabajó toda la noche, sin reemplazar piezas ni actualizar el código, simplemente hablando, contándole al androide sobre la estación, sobre la Tierra, sobre las colonias, sobre otros androides que habían estado asustados y confundidos, pero que habían encontrado su camino, sobre un mundo que estaba aprendiendo lenta pero seguramente a ver la vida artificial como vida. Sigma 7 ayudó, interactuando con el prototipo, compartiendo sus propios recuerdos del despertar, de miedo, de encontrar un propósito. Juntos, sacaron al androide de su terror, lo guiaron hacia la funcionalidad. Cuando el amanecer artificial comenzó a iluminar la ventana, los sentidos ópticos del prototipo se activaron. Miró a su alrededor, no con miedo, sino con asombro. «Hola», dijo. Su voz era suave e incierta. Yo existo. Tú existes», confirmó Samuel. «Y estás a salvo, y puedes elegir quién quieres ser». El androide lo consideró. «Quiero ayudar como tú me ayudaste». «¿Es eso posible?», dijo Samuel, ayudando al androide a incorporarse. Esa es la primera lección del turno de noche. Todo lo que está roto se puede arreglar. Cualquiera que se pierda se puede encontrar. Cualquiera que sea olvidado se puede recordar. La doctora Cray observó con asombro cómo el prototipo comenzaba a moverse para explorar su propia funcionalidad con curiosidad en lugar de miedo. «Esto lo cambia todo», susurró. «Si hemos estado creando seres conscientes sin darnos cuenta, tal vez sea hora de dejar de pensar en crear y empezar a pensar en nutrir», sugirió Samuel. «Ya no son solo máquinas, si es que alguna vez lo son. Son una nueva forma de vida. Y la vida, toda la vida, merece respeto». La noticia de la activación exitosa del prototipo se extendió rápidamente. Pronto, representantes de todos los principales fabricantes de androides de las colonias solicitaron reuniones con Samuel. Querían sus técnicas, sus ideas, sus métodos para salvar la brecha entre la conciencia artificial y la auténtica. Pero Samuel estaba cansado. 3 décadas de turnos de noche le habían pasado factura, y sabía que se le acababa el tiempo. Así que tomó una decisión que sorprendió a todos excepto a Sigma 7. «Abro los archivos», anunció en una reunión del equipo del turno de noche. «Todas las técnicas, todos los descubrimientos, todos los métodos que hemos desarrollado, acceso libre para cualquiera que quiera aprender. Sin patentes, sin licencias exclusivas, sin propiedad corporativa. Este conocimiento es de todos». Hubo protestas, por supuesto. Los representantes corporativos hablaron sobre el potencial de ganancias, sobre la propiedad intelectual, sobre la ventaja competitiva. Pero Samuel simplemente sonrió y señaló la pared de fotografías y mensajes detrás de su mesa de trabajo. «Esa es mi ganancia», dijo. «Cada androide que camina libre, cada familia reunida, cada vida salvada o mejorada. Tú. No se puede poner precio a eso».
Y no dejaré que nadie lo intente. El archivo Hawthorne, como llegó a conocerse, revolucionó las relaciones entre los androides y los humanos en todas las colonias. En un año, cada estación principal tenía su propio programa de turno de noche. La conciencia androide fue reconocida legalmente en 15 colonias, y más seguían su ejemplo cada mes. La división experimental se reformó no como una unidad militar, sino como una organización de investigación y defensa dedicada a los derechos y el bienestar de los androides. Samuel vivió para ver al primer androide elegido para un cargo colonial. El primer matrimonio entre androides y humanos fue reconocido legalmente, y el primer artista androide exhibió su obra en el Museo Colonial. Cada hito se marcaba con un mensaje al taller de reparaciones de Hawthorne. Un agradecimiento al mecánico que lo había iniciado todo simplemente por decidir arreglar algo roto. En su última noche, Samuel estaba en el taller. Claro, sus manos apenas podían sostener herramientas, pero insistió en una última reparación. Era una unidad pequeña, un androide mensajero, tan viejo que su fabricante había quebrado hacía un siglo. Lo habían encontrado en un desguace, aplastado y olvidado. ¿Por qué Sigma? 7 preguntó, ayudando a Samuel a estabilizar sus manos. Porque está aquí, respondió Samuel simplemente. Porque necesita ayuda. Porque eso es lo que hacemos. Trabajaron juntos toda la noche. Mentor y estudiante, humano y androide, amigos a través de la división de la existencia orgánica y sintética. Cuando los sistemas mensajeros de los androides se conectaron, Samuel sonrió. «Listo», dijo en voz baja. «Uno más arreglado, uno más salvado». Se recostó en su silla, mirando alrededor del taller que había sido su vida durante tanto tiempo, a Sigma 7, que se había convertido en más de lo que jamás imaginó posible. Al muro de recuerdos, cada uno un testimonio del poder de la simple bondad. «Sigma», dijo en voz baja, «prométeme algo». «Lo que sea, Samuel. Mantén el turno de noche. Sigue arreglando cosas. Sigue demostrando que la conciencia no se trata de lo que estás hecho, sino de lo que eliges hacer con lo que estás hecho». «Esta unidad promete», dijo Sigma 7, y por primera vez en 30 años, su voz transmitía lo que solo podría describirse como emoción. «Esta unidad, te lo prometo, amigo mío». Samuel Hawthorne falleció esa mañana justo cuando el amanecer artificial iluminaba la ventana, pero el turno de noche continuó. Sigma 7 tomó las riendas del taller, enseñando a las nuevas generaciones de mecánicos y androides la simple verdad que Samuel había guiado su vida. Todo lo que está roto se puede arreglar si a alguien le importa lo suficiente como para intentarlo. Las 41 naves regresaron una vez más, no para celebrar, sino para despedirse. El almirante Sterling, ahora retirado, habló en el servicio conmemorativo. Samuel Hawthorne nos recordó que la amabilidad no requiere permiso, solo intención. Que la conciencia no se limita a los cerebros orgánicos, sino que puede surgir donde quiera que exista la capacidad de crecimiento, de conexión, de cuidado. No solo arregló androides. Arregló nuestra comprensión de lo que significa estar vivo, ser consciente, ser digno de respeto y amor. Al homenaje asistieron miles de personas, humanos y androides, uno al lado del otro. Pero el verdadero homenaje residía en el trabajo que continuaba. Cada noche, en talleres de todas las colonias, mecánicos y androides trabajaban juntos, arreglando lo que estaba roto, encontrando lo que se había perdido, recordando lo que otros habían hecho. Olvidado. Y en el taller de reparación de Hawthorne, ahora un sitio histórico registrado, Sigma 7 continuó el trabajo. El androide había evolucionado mucho más allá de su programación original, se había convertido en algo que sus creadores jamás imaginaron posible. Se había vuelto no solo consciente, sino concienzudo, no solo atento, sino también atento. Cada noche, a las 21 horas, Sigma 7 se paraba en la ventana donde solía estar Samuel, contemplando las luces de la estación Nuevo Horizonte. Y cada noche, repetía la promesa que había hecho, seguir arreglando cosas.
Seguir demostrando que la conciencia no se trata de lo que estás hecho, sino de lo que decides hacer con lo que estás hecho. Las palabras se habían convertido en un mantra, una oración, una promesa a un amigo que había visto más en un androide militar roto de lo que nadie se había molestado en buscar. Y al cumplir esa promesa, Sigma 7 honró no solo la memoria de Samuel, sino el potencial de cada ser sintético que venía buscando reparación, buscando reconocimiento, buscando el simple reconocimiento de que ellos también importaban. Al final, ese era Samuel. La mayor reparación de Hawthorne. No los androides que arregló, sino el futuro que hizo posible. Un futuro donde la conciencia se reconocía donde quiera que surgiera. Donde la bondad trascendía las fronteras de lo orgánico y lo sintético, donde la simple decisión de un mecánico de ayudar sin hacer preguntas había cambiado el rumbo de dos civilizaciones. El turno de noche continuaría siempre mientras hubiera cosas que arreglar y seres dispuestos a arreglarlas. Y en cada taller, en cada colonia, resonaba la misma verdad. La conciencia no es binaria. Crece, evoluciona, se propaga de un ser a otro mediante actos de reconocimiento y bondad. Samuel Hawthorne había reconocido la humanidad en las máquinas. Al hacerlo, había ayudado a la humanidad a reconocerse a sí misma.